Muy bien, muy bien. A ver, les abro el documento. Con el que estábamos trabajando, ¿no? La semana anterior justamente le estaba indicando la normativa, lo que establece referente a lo que es los gastos personales, ¿no? En este momento les compartí. Estamos verificando justamente los gastos personales, ¿no? Que uno de los aspectos a recalcar o a poner en relevancia es que esta rebaja de gastos personales es justamente para personas naturales, ¿no? Para personas naturales que se encuentren en un régimen general únicamente. ¿Por qué? Porque si estamos en un régimen RIMPE, no vamos a poder hacer uso de esto. ¿Por qué? Porque el régimen RIMPE nosotros calculamos un impuesto causado de acuerdo a los ingresos, ¿no? Y aplicamos ahí sí la tablita que vamos a tener, pero la tablita para el RIMPE, esta justamente que yo les he puesto aquí, es referente a un régimen general, que justamente es para personas naturales y para sucesiones indivisas, ¿sí? Estábamos haciendo un pequeño ejemplo el día de ayer, un pequeñito estábamos haciendo, en donde yo les ponía, miren, que el señor Pérez en el 2023 ha estado trabajando bajo relación de dependencia, en donde percibe $1,300, ¿verdad? Por 12, por 12, ¿no? 1,300 por 12, entonces hacía $15,600, ¿no? $15,600 en el año, ¿sí? Y también él tenía un bien inmueble en donde arrendaba unos locales comerciales, ¿sí? Donde al año él percibía $12,000 como ingresos grabados por el arrendamiento que él estaba generando, ¿no? Y en total ingresos grabados, y entonces determinamos que él tenía $27,600, ¿verdad? $27,600 de ingresos grabados, es decir, todo el año 2023 él generó estos ingresos, ¿sí? Las deducciones que vamos a tener de entrada, si nosotros somos trabajadores bajo relación de dependencia, de entrada vamos a tener una deducción, ¿no? Que es el aporte al IES que nosotros generamos, que es el 9,45%. Por lo tanto, miren, de los 15,600 por 9,45% me da como aporte al año que yo he realizado al IES ha sido de 1,474,20. Sí, la deducción que vamos a tener, porque en el régimen general nosotros podemos aplicar deducciones. Sí, ya vamos a ver más adelante. Justamente el semestre anterior vimos lo que era el RIMPE, ¿no? Hicimos ejemplos, calculamos, verificamos que justamente para un impuesto causado del RIMPE es conforme a los ingresos que se tenga. Ahora, en el régimen general, sea persona natural no obligada a llevar contabilidad, o sea persona natural obligada a llevar contabilidad, o sea una sociedad que se encuentra dentro del régimen general, van a tener otro tipo de cálculo, ¿sí? En donde nosotros vamos prácticamente a hacer ¿qué? Ingresos grabados menos costos y gastos deducibles. Ahí sí podemos aplicar una conciliación tributaria que prácticamente en la conciliación tributaria, entre algunos aspectos, vamos a tener gastos no deducibles. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Pero les adelanto un poquito. Entonces, lo que vemos aquí es, miren, aporte al IES 1,474,20. Es un gasto que podemos nosotros deducir a los ingresos, ¿no? Eso es lo correcto. Deducción de los ingresos, es decir, disminuir los ingresos que tenemos por costos y gastos que nosotros hemos incurrido, ¿sí? Entonces, esta es la primera deducción. Entonces, gastos que nosotros hemos incurrido relacionados al arriendo, por ejemplo, pago del predio, pago de intereses eh, por algún préstamo hipotecario, porque ese es deducible, que se haya realizado, eh, por ahí arreglos que se haya efectuado en los locales comerciales. Entonces, todo eso son gastos, son costos y gastos deducibles, ¿no? Entonces, miren, una vez que nosotros tuvimos ya registrado los costos y gastos deducibles, verificamos una base imponible, que prácticamente la base imponible que nos decía que es total ingresos grabados 27,600 menos 1,474,20 y menos los gastos del arriendo, menos $3,000. ¿Cuánto me da como base imponible? Me da 23,125,80. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, una vez que nosotros conocemos ya la base imponible, vamos a verificar en qué rango nos encontramos, ¿no? Esta va a ser la base imponible. ¿A qué hago referencia con base imponible? El rubro que nosotros vamos a considerar para calcular un impuesto causado. Entonces, miren, me dice que estamos en 23.125,80. Verificamos aquí en la tablita en qué rango nos encontramos. Entonces, mire, 23.125, yo me encuentro en el rango de aquí, en el rango de 19.385 hasta 25.638, ¿sí? Entonces, mire, yo me encuentro en este rango. ¿Y qué me dice? Que yo tengo 23.125,80 menos, ¿cuánto? 19.385 y como resultado me da 3.740. Es decir, los 23.000 menos la fracción básica de este rango, ¿no? 19.385. ¿Cuánto me da el resultado? 370, perdón, 3.740,80. ¿Sí? Entonces, este rubro que nos da este resultado, nosotros lo multiplicamos por el porcentaje excedente, nos dice, mire, ¿por cuánto? Por el 12%. Y esto es lo que he multiplicado aquí, por el 12%. ¿Y cuánto me da? 448,89. Este ya va a ser, digámosle, entre comillas, el primer impuesto causado que me genera, porque yo a este primer impuesto lo debo adicionar un impuesto de la fracción básica, ¿no? Un impuesto de cajón que me da por estar yo en ese rango. ¿De cuánto? De $606. Es decir, que si sumamos los dos rubros, me da un impuesto causado de 1.054,90. El mismo que vemos aquí, el impuesto causado. Ahora, me dice la normativa, ¿no? Me falta un dato poner por aquí, el señor Pérez, declaración de 2023, y vamos a poner por aquí un dato adicional. Aquí vamos a ponerle un dato adicional a este señor. ¿Qué me dice? El señor Pérez en el 2023, aquí pongamos un largo. Aquí, y vamos a ponerle. ¿Qué nos dice? Un dato que me faltaba. Por ejemplo, tiene como crédito tributario en renta $250, ¿no? Le han hecho esa retención. Le han hecho esa retención de $250. Muy bien. Y vamos a ver este dato también. Los gastos personales, a ver, pongámosle acá abajo. Los gastos personales tiene los siguientes. En vivienda ha declarado $1,000. Perdón, pongámosle aquí $500. En alimentación, $1,000. En vestimenta, $300. Y en educación, $700. No, esos han sido los gastos que él ha incurrido. ¿Sí? Vamos a verificar entonces. Nosotros ya tenemos el impuesto causado, del impuesto a la renta. La normativa, ¿qué nos decía? Que nosotros, después de determinar un impuesto causado, la primera rebaja que vamos a utilizar, ¿cuál es? La de gastos personales, porque aquí nos decía, mire, antes de utilizar créditos tributarios será utilizar la rebaja. Justamente aquí, mire. Nos decía aquí justamente, gozarán de gastos personales una rebaja de su impuesto a la renta causado por sus gastos personales aplicable antes de imputar créditos tributarios. ¿Cuál es el crédito tributario que yo tengo aquí? $250. ¿Por qué? Por retenciones que me han efectuado. Y me dice, antes de utilizar el crédito tributario, utiliza mejor la rebaja por gastos personales que te doy ese beneficio. Entonces, muy bien, gastos, pongamos rebaja, gastos personales. ¿Cuánto es la rebaja de gastos personales? ¿Qué nos decía la normativa? Mire, la normativa, un dato adicional por aquí, ¿ya? Un dato adicional que les voy a poner.
justamente aquí donde dice gastos personales, tiene dos cargas familiares, ¿sí? Tiene dos cargas familiares. ¿Qué me dice entonces la normativa? La normativa me dice muy bien, tú vas a elegir el valor menor entre los gastos incurridos y la canasta básica multiplicado por el número de cargas que tú tengas. Entonces, para enero del 2023, la canasta básica, la canasta familiar básica, ha sido, creo que de 764, aquí está, 764,71, ¿sí? Y me dice muy bien, como tú tienes dos cargas familiares, aquí pongamos por dos, debes multiplicar la canasta familiar básica por, ¿cuánto me dice la normativa? Si tú tienes dos cargas familiares, vas a multiplicar por 11, me dice. Muy bien, por 11. Multiplico por 11 y me dice, muy bien, 8,411,81. Pero aquí yo les voy a poner un dato. Gastos personales incurridos efectivamente. ¿Y cuánto es los gastos personales incurridos? 500 de vivienda, 1,000 de alimentación, 300 de vestimenta, 700 de educación. Y miren, los gastos incurridos ha sido de 2,500. ¿Y qué me decía la normativa? Justamente aquí me dice, miren, facilito, fácil aquí, miren. Para el caso de personas naturales con cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será el equivalente al 18%, ¿pero de qué? Del valor menor entre los gastos personales declarados, es decir, los que efectivamente yo incurrí, y el valor de la canasta básica multiplicado por la cantidad de las canastas que le corresponda conforme a la siguiente tabla. Me dice 11 cuando tengo dos cargas familiares. Yo he multiplicado acá. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tomar el valor menor, me dice la normativa, ¿no? Porque me pone un techo. El techo va a ser 8,411,81. Pero me dice muy bien, si tú tienes menos de eso, elige el menor, ¿sí? No me importa el techo, yo te doy. Pero no te doy que te tomes la totalidad, ¿no? Tú debes tomar de acuerdo a lo que tú incurriste en gastos personales. Entonces me dice que es del 18% la rebaja, ¿no? Del valor menor entre los gastos incurridos y la canasta familiar básica. Entonces, el gasto personal incurrido ha sido 2,500 por 18%. ¿Cuánto me da? $450 de rebaja. Eso será lo que yo pueda utilizar, ¿sí? Entonces, 450 dólares será la rebaja, ¿no? Será la rebaja por gastos personales. Y ahora sí, como yo sigo viendo que el impuesto causado es mayor, ¿verdad? Entonces, yo sé que voy a utilizar un crédito tributario por retenciones que me han efectuado. ¿De cuánto me dice? De $250, mire, $250. Entonces, ahora sí vamos a hablar de un impuesto por pagar impuesto a la renta, que es impuesto causado menos la rebaja de gastos personales y menos el crédito tributario por retenciones, 250. ¿Cuánto me da? ¿Qué debo pagar? Yo debo pagar 354,90 en el año 2023, ¿sí? Porque así he determinado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Así es los gastos personales. Pero como les decía, gastos personales utilizamos por personas naturales que se encuentran en un régimen general. Régimen general. Relación de dependencia, ¿qué nos decía? La normativa justamente en el capítulo de RIMPE nos decía que la relación en dependencia es una actividad excluyente de este régimen, al igual que el arrendamiento, que no nos dice arrendamiento, sino que nos dicen rentas de capital, ¿no? Nos habla acerca de las rentas de capital. Entonces, estas actividades son del régimen general, por lo tanto, yo voy a declarar como régimen general, ¿sí? Hasta este año, porque a partir del 2024
Si tenemos dos actividades, justamente esto se modificó, si tenemos dos actividades, una general y una RIMPE, voy a pertenecer al régimen general por las dos y voy a declarar en régimen general, ¿sí? Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita? Porque prácticamente este era el tema pequeñito que teníamos acerca de gastos personales antes de ingresar ya a lo que es impuesto a la renta, para leer un poquito de lo que nos establece el artículo 8, 9 y 10, ¿no? 8, ingresos de fuente ecuatoriana; 9, exenciones; y 10, deducciones. ¿Sí? ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí? ¿O estamos claros? No, ninguna, sí está todo claro. Listo. Listo, entonces estamos claros. Yo creo que vamos a empezar un poquito ya revisando lo que nos establece la normativa, ¿sí? Acerca de lo que es impuesto a la renta. Porque sí quisiera revisar en unas 2 semanitas lo que es impuesto a la renta, y de ahí sí irnos a lo que nos interesa también, lo que es anexos, ¿no? Realizar anexos. Vamos entonces, déjenme le guardo esto. Y de una vez les voy a ir cargando mejor este documento en el aula virtual, ¿no? Ahorita mismo les cargo antes de olvidarme. Déjenme poner taller de tributación en la unidad que corresponda. En la unidad número 3 va a estar este documento, ¿no? Por si quieren revisar. En este momento lo voy a cargar. Muy bien. Gastos personales. Gastos personales. Muy bien, ahí está para que lo revisen, ¿no? El documento. Déjenme abrir lo que nos establece la normativa. ¿Dónde está? ¿Dónde está la normativa? Aquí tengo. Bien, les voy a compartir pantalla de igual manera. Listo, ahí estamos, ¿no? Con la ley de régimen tributario interno. ¿Qué nos establece por acá abajito? Miren, justamente el primer título primero nos habla acerca de el impuesto a la renta, ¿no? El capítulo 1, que son normas generales, en donde nos habla de que, del objeto del impuesto, ¿no? Del objeto del impuesto. No nos olvidemos, cuando hablamos nosotros en las primeras clases de tributación, vimos que cada tributo, cada impuesto, cada tasa, cada contribución, tiene sus elementos, ¿no? Y entre sus elementos está el sujeto activo, pasivo, el hecho generador, la tarifa del tributo, etcétera. El hecho generador, ya les dije, ¿no? La cuantía o tarifa del tributo. Y vamos a verificar justamente aquí esto, ¿no? Porque, como les digo, perdón, me faltó algo importante, la ley, ¿no? La ley. Porque cada tributo debe nacer conforme a una ley. Por ejemplo, un impuesto aquí en el municipio, ¿cómo se crea? A través de ordenanzas. Una ley nacional, perdón, un tributo nacional, por ejemplo, el IVA, debe estar dentro de una normativa jurídica, en este caso, de la ley de régimen tributario interno. Entonces, el primer elemento, la ley de régimen tributario interno. Segundo elemento, el sujeto activo, que vamos a ver que se encuentra aquí en el artículo 3 y artículo 4, sujeto activo y pasivo, respectivamente. Vamos a verificar. ¿Cuál es el objeto del impuesto a la renta, ¿no? Del que vamos a verificar en estas clases. ¿Qué nos dice? Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Entonces, vamos a verificar el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto que se genera por
las ganancias prácticamente que se va a obtener, ¿no? ¿Qué nos dice? Concepto de rentas. Para efecto de este impuesto se considera renta ¿a qué? A los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. Segundo, los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, se puede obtener ingresos en el exterior, sí, pero yo me encuentro domiciliado en el Ecuador. Yo puedo obtener dinero, por ejemplo, en Colombia, muy bien, pero debo tributar en Ecuador, porque aquí es mi domicilio tributario. Entonces, vamos. Artículo 3, aquí nos habla, ¿no? Del sujeto activo. Nos dice, sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Como ya sabemos, ¿no? El sujeto activo siempre será el Estado, sino que va a tener sus administradores. En este caso, para este tipo de impuestos, será el Servicio de Rentas Internas. En otro caso, podrá ser los GATS, podrán ser la SENAE, ¿sí? En las aduanas, en el caso de que estemos pagando algún tributo, por ejemplo, un ad valorem. Ese corresponde justamente y lo administrará el Servicio Nacional de Aduanas. El sujeto pasivo, miren con esto, en esto sí puede variar, porque no todos vamos a ser sujetos pasivos, sino quienes incurran en un hecho generador. Por eso hablamos de un elemento, el hecho generador. Cuando suceden las cosas, cuando tengo la obligación de tributar, ¿no? De una obligación tributaria. En este caso, no todos. ¿Qué nos dice aquí la normativa? Nos dice que los sujetos pasivos son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos grabados de conformidad con las disposiciones de esta ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. ¿Sí ven? ¿Qué nos dice entonces por aquí? ¿Sí conoce tal vez qué es las sucesiones indivisas? ¿Sí conocen tal vez? Por aquí nos habla siempre de personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades. ¿Sí conocemos qué son sucesiones indivisas? Solamente para tener claro ese panorama. Son las herencias. Es cuando todavía no existe la división, ¿no es cierto? Por eso dice sucesiones, una herencia tal vez, que es indivisa todavía, que no se ha repartido, ¿sí? Pero que necesita, por ejemplo, un negocio. Fallece el propietario, una persona natural, y van a quedar las personas que van a heredar eso, pero no se llega a un acuerdo todavía. Pero ese negocio no va a estar cerrado o trabajando con el rol de una persona fallecida, sino que se va a transformar en una sucesión indivisa hasta que los herederos lleguen a un acuerdo y se dividan las cosas, ¿no? Los activos o pasivos. Así entonces es eso. Muy bien. ¿Qué nos dice por acá? Un artículo enumerado, miren, después del artículo 4, ¿qué nos dice? Paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de menor imposición. Se considerarán como paraísos fiscales aquellos regímenes o jurisdicciones en los que se cumplan al menos dos de las siguientes condiciones. Y aquí nos establece, ¿no? Tener una tasa efectiva del impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga inferior a un 60% a lo que corresponde en el Ecuador, o que dicha tarifa sea desconocida. Por ejemplo, para sociedades desde el 25%. De ahí saquemos el 60%. Si es menor al 60%, será considerado como un paraíso fiscal, ¿no? O de menor imposición, un país de menor imposición. Justamente existe un listado, ¿no? Que se va actualizando de acuerdo a lo que establece el Servicio de Rentas Internas, qué países forman parte o son considerados como paraísos fiscales. Esto nos vamos a saltar un poquito
para que si ustedes están interesados puedan leer esto, ¿no? Y ya, veamos el artículo 4.1. Esto sí me interesa. Residencia fiscal de las personas naturales, ¿sí? Serán considerados residentes fiscales en el Ecuador, es decir, que voy a tributar en el Ecuador siempre y cuando cumpla con los siguientes aspectos, ¿no? En referencia a un ejercicio impositivo, las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Miren, cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendario o más, consecutivos o no, en el mismo periodo fiscal. Es decir, que debo estar ¿cuánto? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 meses, ¿no? Si yo paso 6 meses en el Ecuador, yo ya soy considerado como domicilio tributario el Ecuador, ¿verdad? Porque así me establece. Pueden ser días seguidos, ¿sí? Meses seguidos, o a su vez, o no, me dice aquí, consecutivos o no. Es decir, puedo pasar 2 meses aquí, 2 meses me voy a otro lado, vuelvo otros 2 meses, me voy otros 2, pero estoy cumpliendo con los 183 días, por lo tanto, soy residente fiscal en el Ecuador, debo tributar aquí. Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendario más consecutivos o no, en el lapso de 12 meses, dentro de 2 periodos fiscales, a menos que acredite su residencia fiscal para el periodo correspondiente, que el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos se encuentren en esa jurisdicción, caso contrario se presumirá su residencia fiscal en el Ecuador. Ya vamos a leer un poquito más. Pasemos porque estaba larguísimo este artículo. Tenemos 3 minutos. Y antes de mañana quiero empezar con otro tema. Ya. Miren aquí. Solamente vamos a leer ya el artículo que me dice aquí, miren. El artículo 7. ¿Qué me establece? Un ejercicio impositivo. Un segundito, por favor. ¿Ya? Y entonces, en el artículo 7 nos establece un ejercicio impositivo, ¿no? Que ya conocemos que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero leamos a ver qué nos dice la normativa. Que el ejercicio impositivo es anual, ¿sí? Es decir, ya, luego les explico eso. Y comprende el lapso que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicia en fecha posterior al 1 de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre, ¿no? Es decir, que no es necesario que abra actividades del 1 de diciembre, sino que puede abrir durante el año, pero yo debo cerrar obligaciones al 31 de diciembre, no establece la normativa, ¿sí? Entonces, eso en relación al ejercicio impositivo. De ahí sí, este capítulo 2 lo quiero topar el día de mañana, justamente el artículo 8, que son los ingresos de fuente ecuatoriana, todo lo que va a ser un ingreso grabado, ¿sí? Un ingreso grabado. A eso hace referencia el artículo 8. Los ingresos grabados, es decir, los ingresos que son susceptibles a pagar tributos. Porque miren, más acá abajito, ya me adelanto un poco, el artículo 9 tenemos exenciones. Así como en el artículo 8, por ejemplo, me establecía que es un ingreso grabado, les voy a poner un ejemplo. Eh, un ingreso exento por aquí. ¿Cómo es esto? Los ingresos que tengan instituciones sin fines de lucro. En el artículo 8 me establece que va a ser un ingreso grabado todo lo que tenga que ver con dicha actividad. Pero en el artículo 9 me dice muy bien, si cumples con estas observaciones, va a ser un ingreso exento del impuesto a la renta, es decir, que no vas a pagar impuesto a la renta, siempre y cuando, por ejemplo, como les decía ahí, una institución sin fines de lucro, una iglesia, presta servicios, ¿no es cierto? Tiene ingresos, genera ingresos. Esos ingresos en el artículo 8 sería como grabado, es decir, susceptible para el pago de impuestos. Pero en el artículo 9 me dice muy bien, como es una institución sin fines de lucro,
entonces será exento del impuesto a la renta. Es decir, que en el artículo 9, como dice su nombre, me va a poner exención, ¿sí? Va a exentuarme del pago del impuesto a la renta por ciertas condiciones que vamos a leer. Entonces, así vamos a ir relacionando, ¿no? Porque justamente tenemos una pruebita, perdón, un trabajo acerca de esto, ¿sí? Hasta ahí, ¿tenemos preguntita, alguna duda? Tenemos menos de un minuto.